Forja de un imperio, programa dirigido por Javier Suárez y Juan Francisco San Juan Benito, comprometidos con desmontar las falsedades de la historia de España y con el propósito de devolverle la grandeza que le corresponde. Pues muy buenos días, tardes, noches, que ya saben que aquí ustedes nos oyen y nos escuchan en directo los domingos, pero como luego tenemos nuestro sistema de podcast a través de la aplicación de Decisión Radio y de las plataformas diversas como iVoox, donde pueden encontrar nuestro podcast de España contra la leyenda negra, la forja de un imperio, pues saludamos a toda la gente en general con el horario en el que nos escuchen. Como siempre, y gracias a nuestro invitado, que ya nos ha invitado, que es nuestro colaborador de cabecera, el historiador Juan San Juan, pues comenzamos este programa que hoy es especial porque empezamos el ciclo de análisis de las personas que fueron, sobre todo en la parte, vamos a empezar con los prohombres que lideraron y contribuyeron a la creación del imperio. Y hoy tenemos un invitado, es una persona que analizaremos, un personaje histórico de amplia relevancia al que Juan le dedicó un libro. Y bueno, primero vamos a saludarle. Juan, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Hoy en formato vídeo también, porque mucha gente te quiere poner cara, que te oye, Perfecto. pero también tiene que poner cara. Uh-huh. Así que bueno, pues comenzamos con esta figura, Juan, una figura sobre la cual tú has escrito un libro, que es, yo creo que de obligada lectura, sobre todo para aquellos que quieran profundizar en el mundo de la conquista y del Imperio Español, que fue, diríamos, un iniciador, porque antes de estos movimientos y de crear los primeros actos de conquista, ya estaba formada parte de la corte española, ¿no? Y nos referimos al llamado Cardenal Cisneros. Correcto. Que vamos a comenzar porque una de las cosas curiosas es que el Cardenal Cisneros se cambió el nombre, ¿no? Sí, efectivamente. Él nace como pasa a ser Francisco, pero ahora se me ha ido. Gonzalo Jiménez de Cisneros. Él nace en 1476 en Torrelaguna. Es hijo de una familia modesta. El padre es pequeño recaudador de impuestos y la madre pertenece a una familia que tenían los hoteles de hoy, o paradores se llamaban, paradores de carretera. Estaban medianamente bien económicamente el conjunto de la familia. Y bueno, él nació allá, pero no tenían suficiente para poderle pagar una educación adecuada. Uh-huh. Y empieza sus estudios en dos centros dedicados a la gente sin recursos. Uno es en Cuéllar y el otro luego es en Salamanca. Cuéllar, provincia de Segovia. También empieza, realmente el primero es en Roa, uh-huh, bajo la protección de un tío, y después en Cuéllar. Y luego ya pasa a Salamanca y desde ahí, a Alcalá, y desde Alcalá pasa a Salamanca, donde realmente se forma como un especialista en derecho canónico y procesal. Ahí participa un poquito de el folclore de la universidad, se forma como persona, está a cargo de los dominicos y entonces los dominicos llevan una praxis muy, muy severa y este señor se somete con cariño y con voluntad de ello. Aprende a tocar la guitarra, canta un poquito, pero no participa de las tunas, que son... Que ya había. Sí, ya estaban las tunas, que básicamente era la gente que no tenía recursos. Allí descubre que grandes y pequeños están en las mismas aulas y se sientan en los mismos asientos de piedra. Y bueno, pues él se dedica en cuerpo y alma y no solamente consigue ser bachiller, sino que además pasa a ser profesor también. Había una serie de cátedras que se daban a los estudiantes
sobresalientes y él tiene una de ellas. Podemos decir que Cardenal Cisneros, bueno, Gonzalo Jiménez, todavía de Cisneros, En ese momento todavía es Gonzalo Jiménez, sí. Efectivamente, es un hombre hecho a sí mismo, porque viniendo de una capa de población, es verdad que con padrinos familiares, pero bueno, es una persona que viene de un ambiente rural, no diríamos paupérrimo, pero sí de una clase media baja de la época, y a base de tesón y a base de esfuerzo, pues logra llegar a tener una educación antes de ser profesor importante, porque de hecho luego se hace profesor. Gonzalo Jiménez de Cisneros, que en estos momentos todavía era una persona desconocida y simplemente, bueno, pues un profesor que era universitario o de escuela. En aquella época la Universidad de Salamanca nace en 1216, me parece, de manos de la Iglesia, con la protección de la corona, pero el visto bueno del Papa, y casi todo lo controlan los dominicos. Él es un hombre tremendamente disciplinado desde el principio, es asceta en su totalidad, y bueno, no se presta mucho a las juergas, es muy aplicado, pero en ese momento no tiene claro que quiere ser sacerdote, que se quiere dedicar al clero. Tiene formación, se dedica a su formación y la comparte. Bachiller a los 18 años en 2 disciplinas es algo realmente importante. Además, él luego da las clases y ahí piensa que cuando ya consigue el título de bachiller tiene que cambiar. En ese momento todavía estaba el Papa romano, el Papa español en Roma, y decide que se tiene que ir a Roma a formarse más, buscar algún tipo de prebenda en Roma, puesto que el cura el Papa es español. Bueno, piensa que ya tiene una formación que puede muy bien abrirle puertas, y allá se marcha. El viaje es una auténtica peripecia, lo pasa muy mal, y ahí empieza a tener una vida de asceta para llegar a Roma. Y va muy ilusionado, pero cuando llega a Roma, lo primero que se encuentra es que Roma es no sé cómo llamarle, una ciudad libertina, no es lo que él había pensado, la corte papal, que todo es recogimiento, religiosidad y buena manera. No, era una ciudad juerguista, desenfadada, donde el clero superior tenía parraganas todo el mundo, la gente no estudiaba, era un poquito raro. Y él se aplica, vuelve otra vez a ser el señor que ha ido a hacer algo. Y allí es donde se forma como religioso. Porque recordar pero sigue siendo Gonzalo, todavía no es Francisco. Todavía no ha tomado los hábitos, no pertenece a ninguna orden religiosa, simplemente lo hace de una forma como laico, pues simplemente para complementar su formación adquirida en España, pues quiere ampliar sus estudios, más en la parte quizá teológica o religiosa sí, del asunto, se mete más en derecho teología. Canónico, teología. Él ya era bachiller de Derecho Canónico y de Derecho Procesal, pero allí lo amplía, y entonces el papado, en alguno de los brazos, le nombra defensor en las múltiples causas que tienen abiertas, el cual él ya lo practica como abogado defensor, pero además vuelve a ser profesor. Entonces llega el momento que ya lleva 6 años en Roma y está suficientemente formado, humanística e intelectualmente, y recibe una carta de su madre que ha muerto su padre y que tiene que volver, que las cosas están muy feas y que tiene que volver. Entonces se vuelve acá, pide una audiencia al Papa, le pide que le dé algún beneficio para poder vivir en España y le concede una bula en la que dice: primera vacante que se produzca en el arzobispado de Toledo, que es el primado de España, tiene derecho a reclamarlo. Bueno,
Él llega a España, está con su familia, e intenta cuidar de su madre, pero se da cuenta que los ingresos no dan y tiene que buscarse algún medio de vida. Entonces, va pasando el tiempo y de buenas a primeras le informan que había quedado una canonjía libre en el arciprestazgo de un pueblecito cerca de Torrelaguna, y acude a Alcalá de Henares a entrevistarse con el arzobispo. En aquella época, Carrillo. Arzobispo Carrillo fue uno de los más longevos en la historia del arzobispado y primado de España, de Toledo y primado de España. Estuvo, me parece, 45 años de obispo. Una figura importante, además, muy importante, en la historia de España. Porque el arzobispo de Toledo llevaba implícito ser el canciller del reino. Eso era el primer ministro, prácticamente en todo ya. Y este es soberbio, es un personaje muy polémico. Confabulador, terrible. Cambiaba de bando rápidamente en Correcto. función de sus... Era más que un obispo, era un guerrero. Era tenía su ejército particular. Nobleza, sí, peligroso, desde mi punto de vista. Y tenía un carácter que nadie le podía contradecir, porque lo pagaba. Era una persona vengativa. Acostumbrada a eso, muy soberbio, y se encuentra Gonzalo, que le pide la canonjía esa, pero no se somete, simplemente le besa la mano y le dice: tengo una bula papal que me da este derecho. Y el otro dice: pero vamos a ver, ¿con qué derecho te presentas tú a mí? Nadie en mi diócesis me reclama, y menos un curilla de... Aquí ya había... sí, en Roma se hace cura. Exacto. Y entonces... Pero se hace un cura para tener una canonjía. Realmente no está todavía definido él. Bueno, pues este no se amilana, él le dice: vos tenéis un superior que ese me ha dado esta canonjía y yo la exijo. El otro le maltrata y le mete a la cárcel. Le mete 2 años. A los 2 años le manda que le traigan a otra entrevista a ver qué tal, y el otro sigue en sus treces, soberbio. El otro, en este caso Gonzalo, sigue insistiendo en que se está cometiendo un abuso contra él y que él tiene una bula papal y que la va a ejecutar. Le cueste lo que le cueste. Le vuelven a meter a la cárcel, le llevan a Santorcaz, al castillo de Santorcaz, donde están los clérigos... más contestatarios. Había de todo, lo malo, los que robaban, los que abusaban de las mujeres en sus parroquias, los que estaban locos, una serie de gente, remisos, etc. Él está ahí y no protesta. 4 años hasta que su madre consigue, a través de una familiar lejana, que era la condesa de Buendía, me parece, y que le va a dar una nueva entrevista con el obispo, y lo acepta y le da la canonjía. Después de 4 años... 6 años. 6 años en total. Entonces, cuando llega esa canonjía, el otro se siente inseguro. Dice: este me va a hacer otra. Y entonces lo que hace es que se produce un anuncio de una mutación, de un cambio entre un arciprestazgo de la catedral de Pueblo de Ojara. Sí. El caso es que cambia el que le había dado el arzobispo por otro que pertenece al cardenal Cisneros. Es en la provincia de Guadalajara, el pueblo más importante de la provincia de Guadalajara, que tiene catedral, la catedral de... se me ha ido la mente. Bueno, el caso es que lo cambia y ahí descubre el cardenal Cisneros, el cardenal Mendoza, que es el titular de la diócesis, descubre que este señor es un fenómeno en derecho, en cuentas y en el trato con el público. De tal manera que un día, al poco tiempo de estar allá, le nombra el arcipreste mayor de la diócesis. Y este señor se gana a todo el mundo.
En ese momento está cobrando dinero, está con ricas vestimentas, vive en un semipalacio, vive como un gran señor. Y él sufre... Sigüenza, sí. Correcto. Y él sufre una metamorfosis emocional, religiosa, y dice que tiene que abandonar todo, que no puede. Ya estaba haciendo de consultor de derecho para casi todos los nobles de la zona, los pueblos, estaba súper utilizado, incluido el cardenal Mendoza. Y entonces viene una reflexión en su vida que decide que no, él no ha estudiado para eso, él no pertenece a ese mundo, que él quiere ser franciscano, quiere hacer hace el voto de pobreza y se lo dice al cardenal, soy yo, le dice, pero ¿cómo me decís a mí? ¿Me preguntáis a mí eso? Yo no sé nada del poverelo. Eso lo sabéis vos, yo no. En ese momento ya él es un latinista importante. Entonces, bueno, le dice, ¿eso es lo que deseáis? Sí. ¿Vais a renunciar a todo esto? Sí. ¿Dónde queréis ir? Quiero ir a Toledo, al monasterio de los Reyes, que acaban de hacer los Reyes para el monasterio de los Reyes de Toledo. Y, vale, pues allí vas. Y llega allá, ya le mandan desde allí le mandan a sitio, la Salceda es después. Pero bueno, está en un sitio en un sitio apartado, cerca de Toledo, y vive como una anacoreta. Hace una reflexión, hace una transmutación de su alma, de su cuerpo, vive como una anacoreta en el campo, vive de raíces, viste nada más con un sayón de estameña y unas calzas que entonces eran como las albarcas, y una introversión extraordinaria. Y bueno, le sacan de ahí y le llevan a la Salceda, un pueblo de Guadalajara, y ya es franciscano, ya ha cambiado su nombre, y ahí le nombran superior del convento. Y empieza a Más o menos, ¿qué edad tendría Pues en ese momento... Ya Francisco Jiménez. Ya él nace 36, sería alrededor de los 30 años ya. Sí, 30, 35. En ese momento... Recordad que, fíjate, en 30 años, que la esperanza de vida... No, tenía más. Que la esperanza de vida tampoco ya, era... A lo mejor eran 50 años ya. Fíjate. Él muere con 81 años. Claro, es un hombre muy longevo. Eso te iba a decir. Digo, fíjate los avatares de la vida con 6 años de incluido de cárcel. Sí. De buenas a primeras, un día recibe un mensaje que le dicen que se presente en la corte del cardenal Mendoza. Y él piensa que le va a hacer una consulta sobre derecho, porque realmente él era una eminencia en el derecho. Y va todo confiado y llega a la corte, no me acuerdo, creo que estaba en Valladolid en ese momento, pero no me acuerdo ahora mismo dónde estaba. El caso es que llega a la corte y se encuentra que le llevan directamente a presencia de la reina. Entonces la reina le dice lo que quiere y el otro se queda realmente pasmado, pero acepta con una condición: yo no tengo que dormir en palacio y además tengo que tener libertad para moverme. La reina se lo concede, porque hay un detalle ahí. ¿Y por qué esas exigencias? Estamos hablando lógicamente, de Isabel de Castilla. Hay un detalle antes que es muy curioso. Él llega en presencia de la reina, le hace una venia, pero la mira a los ojos. No es un señor sometido, en absoluto. Él es consciente de su sapiencia, de su saber estar y de su personalidad. Eso le gusta a la reina. Es un andrajoso, porque lleva la estameña remendada, los pies semisucios, porque anda, él no va a caballo, él va andando. Y entonces, lleno de polvo y tal, y sabe comportarse, sabe hablar. Y dice el cardenal, por eso lo recomiendo, este es el ideal. Total que inicialmente pone alguna pega, pero lo acepta. Y le dice, las dos condiciones son: yo no tengo que vivir en palacio y además tengo que tener libertad de movimientos. Tengo que hacer visitas y me voy. La reina lo acepta y empiezan a funcionar.
efectivamente. ¿Cuáles son los encargos que le propone la reina la reina como a Francisco Jiménez de Cisneros? Su confesor, que sea su confesor. Pero además le dice... Ser confesor de la reina sería de los cargos más importantes. De los más importantes. Además le dice, el cargo de confesor conmigo conlleva en que me vais a dar ayuda espiritual, pero ayuda política. Os voy a consultar todo aquello que yo tenga tribulación, sea en lo político, en lo familiar. Por eso decimos que el ser confesor no es simplemente como en la actualidad, que te confiesas los pecados y tal, sino que es un asesor de primera instancia. Porque, claro, pero tiene que ser alguien muy bien formado. Entonces, hasta ese momento la reina había tenido al que le nombra arzobispo, primer arzobispo de Granada, después de la conquista, que era un judío converso, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Tengo la memoria, a veces me baila, ¿no? Caravaca, a ver, me vendrá en cualquier momento. Y este era un erudito también, judío converso, pero que le tuvo ya de confesora y es un fenómeno. Entonces le dice a Mendoza, yo quiero un sustituto de estas características. Y le dice, le tengo mejor. Entonces, cuando acepta, empiezan a funcionar y la reina se da cuenta de que... Este nombramiento, Juan, crea algún tipo, porque ya sabemos que por el puesto que ocupa como confesor principal de la reina, es un puesto al que aspira muchísima gente, porque al final es un muñidor y en muchos casos, en este caso, el que luego será el futuro cardenal Cisneros, no abusa del cargo, pero teniendo esa posición en antecesores y posteriores sucesores del cardenal Cisneros abusan un poco también para hacer sus trapicheos. Vamos a llegar a eso. Sus negocietes, varios. Sí, y yo creo que eso es una de las características por la cual la reina también le reconoce como confesor, porque le ve una persona que no aspira tampoco a ningún bien terrenal. Pero eso lo descubre después. Eso se lo había dicho el cardenal Mendoza. La reina tiene toda su confianza en el cardenal Mendoza, a quien le llaman el tercer rey de España. Bueno, este señor tuvo muchísimo poder, es cardenal por los reyes católicos, y este le dice, la mejor persona que yo conozco que se adapte más a las características que vos queréis es este. Bueno, empiezan a funcionar y se dan cuenta que efectivamente es un fenómeno, tanto en concepto religioso, pero a su vez la madurez política que tiene. Y por encima de todo, tiene un sentido de la honestidad, de la probidad de su persona, que no se da en la historia de España 4 veces, en nuestra historia que yo haya leído algo así, fuera de lo normal. Entonces empiezan a funcionar y empiezan bien. ¿Y? Entonces ponen en marcha, de acuerdo a la reina y Francisco, que ya se llama Francisco, el principio de la reforma de las leyes monásticas españolas, la Iglesia española. La Iglesia española tenía en ese momento un problema muy grave. El alto clero era de la nobleza y el bajo clero era corrupto en términos generales. Esto venía motivado por los conversos de uno y otro, las guerras de religión, las guerras de reconquista, etc. De tal manera que había una laxitud en la vida monacal fuera de lo normal. La reina, o mejor dicho, Cisneros y la reina, se ponen de acuerdo y que hay que llevar a cabo una reforma importante. La comienzan, viene esto que muere el cardenal Cisneros. Ellos están haciendo su labor. El cardenal Mendoza. El cardenal Mendoza. Y le dicen, antes de morir, creo que el mejor sustituto que tenéis es Cisneros. Y la otra dice, pero es que sí, lo veo quizás lo mejor que puede haber, pero va a aceptar. Bueno, de buenas a primeras muere Mendoza y le llama a la reina. Bueno, la reina le propone al Papa y tarda 6 meses. Después de morir el cardenal Mendoza, tarda unos 6 meses en venir la bula papal
nombrándole el sucesor de Mendoza. Realmente no es, sino el cardenal, el obispado de la silla episcopal de Toledo, y en consecuencia el canciller del reino. Y entonces le llaman que venga en audiencia pública. Y viene el confesor con sus andrajos y le da la bula: Francisco, leed eso. Y empieza a leerlo, y la bula empieza algo así como: a nuestro hermano Francisco Jiménez de Cisneros le nombramos arzobispo de la diócesis toledana, primado de España. Y el otro dice: esto no puede ir conmigo, y se le cae la bula y sale corriendo. Entonces, a mí me parece que es una anécdota maravillosa. Sí, porque muy poquita gente en su posición, al contrario. Eso está ocurriendo en Madrid. En ese momento la corte estaba en Madrid, en la Plaza de la Paja concretamente, en el Palacio de... los nombres a veces me bailan. Bueno, luego lo digo. El caso es que se marcha, la reina se queda ahí compuesta y sin obispo, y tarda, digamos, le damos tiempo que volverá. Que la asimile. Y no vuelve. Entonces a los dos nobles de cámara de la reina les manda a buscarle. Llegan al convento franciscano donde él dormía generalmente, y dicen: no está aquí, se ha ido a Ocaña. Y salen detrás de él y le pillan a 5 leguas, no, bueno, a unos 3 kilómetros, pero que Ocaña está a 5 leguas de Madrid, y entonces él había hecho unos, 5 o 10 kilómetros, y se iban dando, corriendo, le cogen y le vuelven allá. Y entonces le dice la reina: tenéis que aceptar, os lo mandamos el Papa y yo, o yo y el Papa, como quieras. Y entonces, bueno, pues acepto, pero yo voy a seguir con mi vida. Con el mismo sistema, aunque sea cardenal y primado de España. No era cardenal todavía, bueno, el obispo. Obispo de Toledo. Y teóricamente tenía el palacio episcopal de Toledo y el de Alcalá, que son de ellos. Y a su vez, el de... No, ese ya no era, no, estaba pensando en otro. Y entonces la reina le dice: bueno, veremos a ver. Empieza a funcionar y vuelve a ver a la reina, a confesarla, y viene con su pinta de, pues eso, de franciscano. Un monje franciscano, una anacoreta. Y la reina dice: no podéis hacer eso, tenéis que vestir con arreglo al cargo que tenéis. Es muy importante en la parte exterior. Al santo se le viste, no va desnudo por la calle. No se ponen de acuerdo, dice que no va con ella, tiene que pedir otra bula a Papa. Y el Papa lo ordena expresamente que tiene que hacer eso y tiene que obedecer. Lo dice cuando le dan medio año después o un año. Dice: bueno, obedeceré, pero debajo llevo la estamilla. Entonces, ¿qué hace? Eso es un tío, bueno, a mí me parece que es un tío simpaticísimo. Se pone las vestimentas de arzobispo de Toledo, primado de España y canciller del reino, con la estamilla, y encima se pone esas vestimentas, que se le ven, que encima no lleva zapatos, que lleva las sandalias esas que llevaba, y que además se le ve el sayón de estameña. Bueno, ahí tienen sus más y sus menos, pero va. Ocurre que cuando el día que es consagrado en la Catedral de Toledo, hay una anécdota que yo la reflejo en mi libro, y es que él entra a caballo, está la corte en plena con todos los nobles, etcétera, y él entra a caballo y le escoltan toda la nobleza y tal, hasta la catedral. Y ahí se le ve a caballo que la vestimenta, el sayón de arzobispo, le llega hasta 20 centímetros antes de los pies, y de entre los 20 y los 10 centímetros se ve la estameña, el pegazado que lleva, y que es una cosa extraña para la categoría del cargo que tiene. Bueno, pues así sigue. Y no se cambia, y no se cambia. Hace otra cosa,
que él no duerme nunca en la cama del arzobispo, tiene una tabla debajo que la mueve y la saca y duerme sin desnudarse, de quitarse la estameña esa, y duerme siempre ahí. Deshace la cama para que no le critiquen, nunca, jamás deja que entren mientras se acuesta o se levanta, y saca la tabla, duerme la tabla. Es un hombre muy peculiar, pero esa peculiaridad le lleva a ser un hombre muy culto, un hombre entregado absolutamente a su misión y absolutamente despegado de todo el concepto de riqueza y de poder como tal riqueza puede atraer. Y hay la siguiente anécdota que se produce, es que mientras está esperando la bula que venga para que se haga cargo del obispado, la corona, en este caso la pareja real, entre ellos hablan, bueno, pues vamos, como no le importa el dinero para nada, las rentas del obispado, del arzobispado de Toledo, eran casi tan importantes como las de la corona. Bueno, la quedamos si fuera. Y dice, bueno, nos quedamos nosotros eso y le ponemos un sueldo que tenga para sus pequeños gastos. Tal. Y le llaman en audiencia y se lo plantean. Y les dice, Altezas, yo asumo el cargo que me habéis obligado con todas las consecuencias y los poderes absolutos. Y tengo que responder ante Dios y ante los hombres por ello, igual que vosotros respondéis por el reino. Y no voy a pasar por eso. Lo que corresponde al obispado se queda en el obispado. Se queda en el obispado y lo cobra el obispo. Y lo que corresponda al resto de la corona, pues es cosa vuestra. Pero no. Entonces, ahí hay Isabel se calla, pero Fernando intenta y no hay manera. Fernando y Francisco nunca se llevaron bien. Eso es una de las cosas históricas que siempre se ha planteado y bueno, en la serie de televisión Isabel se refleja mucho porque yo creo que fue una buena serie de televisión. A mí me parece que es muy buena. Una buena serie en la cual, claro, Fernando era un gran estratega, era un gran estadista. Era un estadista de primer nivel, de los que, como decíamos, es que en esa época se juntaron unos perfiles en el mundo. En España tuvo en cuestión de 80, 90 años una cantidad de prohombres que es muy difícil en la historia, desde Cardenal Cisneros, los reyes católicos, luego los conquistadores. Bueno, es que se juntaron como en 100, 120 años una cantidad de personajes que muy pocas veces en la historia ha habido. Muchos imperios, muchos países han tenido, pero no en tan corto periodo de tiempo. Y todos a la vez, y con la influencia que no solo generó para España, sino en el mundo. Correcto. Esta persona, eso siempre se ha analizado, Juan, siempre se le criticó al cardenal Cisneros, al futuro cardenal Cisneros, todavía no era cardenal Cisneros, la influencia que ejercía sobre la reina Isabel. Que de hecho, propio Fernando estaba celoso quizá de esa, no sé de esa influencia a lo mejor, pero sí de esa relación o de esa buena relación. Yo no diría que estaba celoso. Eso es un tema histórico que siempre ha estado planteado ahí, de ahí la animadversión el uno con el otro con el uno. Que no sé si fue tanto o más por Fernando hacia el cardenal Cisneros, o también el cardenal Cisneros, futuro cardenal Cisneros, también la tenía sobre Fernando. Es un tema que además es polémico, que además esto gusta mucho en la historia analizar. Yo creo, mi punto de vista muy particular, es que Fernando es un príncipe del Renacimiento y al acceder a la corona de Castilla y luego tener asegurada la corona de León, tenía un concepto del poder realmente, no sé si desmesurado, pero muy grandilocuente. Y no le gustaba que le tosieran de esa manera. De buenas a primeras, cuando está el cardenal Mendoza, la relación es mucho más fluida porque Mendoza no tiene esos conceptos tan arraigados que tiene Cisneros. Era más político, quizás. Claro, es un político que contemporaniza. Hay una anécdota con respecto a eso, pero se dan otros obispos que todos tienen poder y se están
cohabitando. Carrillo con Tú me Mendoza, esa arrastras- relación Tú me que arrastras siempre la fue espalda, yo te arrastro potente. la espalda. Ocurre con las órdenes militares, a pesar de que Isabel se encarga de que todas las órdenes militares pertenezcan a la corona, pero hay un dejar vivir. Tú me das y yo. Y además de eso, es que cuando había una guerra, había un problema, los nobles tenían que ir, estaban obligados. Cosa que no le hace el arzobispo. El arzobispo era independiente. ¿Por qué es el arzobispo independiente? Porque es Cisneros. No lo es tanto Mendoza. Sí, que estaba más al Carrillo sí servicio que de lo la había corona. sido, pero Carrillo no lo es como hombre probo, sino como Sino para un, conspiranoico, porque era un tío ¡oh!, conspirador. un noble con mucho poder y por encima de todo era un hombre de espada. Mientras este no, este es un religioso, asceta, superculto y muy consciente de su misión en la tierra. Le ha llegado ahí y entonces él va a hacerlo con una honestidad, con una probidad que no se ha dado. No, en la historia de España no se da, creo que en la historia del mundo. Pero bueno, este es un personaje muy curioso. Hay otra anécdota de esa, a propósito del carácter, de qué es lo que le pasaba a Fernando con esto. Isabel tenía todo el poder de Castilla en nombramientos, especialmente no solamente en los nobles, sino en la curia. Exclusivamente por eso. Eso lo recibe en las negociaciones que tienen después de que muere Enrique IV y ella se proclama reina de Castilla mientras él está en Aragón. Que él desde Aragón manda un mensajero que él es el único heredero porque es el único trastámara varón, y esta dice no. Entonces cuando viene tienen que hacer los pactos de Segovia, la Concordia de Segovia. En esa es un tratado entre los poderes en Castilla, donde viene el tanto monta tanto. Uh-huh. Hay en igualdad de condiciones. Pero hay cosas que son exclusivamente para el varón y otras que son exclusivamente para la reina. Hay más para la reina que para el varón, que luego la reina cede en muchos casos, porque la reina es la reina propietaria del reino. Y entonces, nombramientos, exclusividad de ella, especialmente en la iglesia. De tal manera que cuando muere Mendoza, lo que Fernando quiere poner a su hijo bastardo, que está de arzobispo de Zaragoza, que sea el arzobispo de Toledo. Y la otra dice, cariño, no. Esto es mío. Elijo yo. Elijo yo y elijo a este. Es igual, no me importa lo que opines. Esto va a ser así. Hay un momento en que a Cisneros, Fernando, le toca un poquito las narices. Y es cuando en una entrevista le dice, Alteza, me gusta... Por cierto, Alteza, hasta Carlos I, la titulación de la corona española era Alteza, en ningún caso el tratamiento, Majestad. Majestad empieza con Carlos I cuando se hace proclamar emperador. A partir de ahí ya se llama Majestad. Bueno, pues le dice, Alteza, me gustaría saber si habéis organizado mayorazgos en los principales obispados, porque están ocupados por señores con hijos, etcétera, tal, y querría saber si están excluidas las mujeres. Y el otro se calla como un zarro, porque claro, ¿qué ocurría? En Santiago estaba el arzobispo Fonseca. 4 arzobispos Fonseca son hijos del primer Fonseca. El primer Fonseca tiene el primero, el segundo Fonseca tiene a su hijo, el tercer Fonseca tiene a su hijo, y así sucesivamente. Y se van colocando encima Claro. de cargos altos de la... Eso estaba ocurriendo con Carrillo, luego con Mendoza, en este caso con Mendoza ya. Yo creo que era todavía confesor de la reina, o era ya el arzobispo, ya no me acuerdo si era cuando le dice eso. En Sevilla había otro en las mismas condiciones, y dice, señor, le critica al rey porque se hacen esas cosas. O sea, es que no había nadie que le pudiera decir lo que él pensaba. Bueno, ya lo hemos visto que le Al costó rey no se le protesta. No, ya le costó 6 años de cárcel contravenir a Carrillo. Sí. Pues yo creo que ya este hombre ya venía de vuelta y dice, bueno, sí, al rey le tengo que dar mi opinión, porque yo creo que al final un consejero, es verdad que no se estila, y bueno, ya en estos tiempos que vivimos
Normalmente suelen ser palmeros más que Sí, quita caspa, los llamo yo. realmente asesores. Ujú. El cardenal Cisneros, a pesar de poder perjudicarse a sí mismo, él daba un juicio que él entendía justo o una visión de justicia que él, a pesar de que podía contravenir o los deseos o incluso las órdenes de un rey como era Fernando, que Fernando no era precisamente una persona que se le conozca por su flexibilidad a la hora de hablar. No, Fernando tenía auténtica debilidad por sus hijos. Ahora bien, yo creo que fue un gran rey y yo creo que tenía perfectamente identificados sus obligaciones y muchas veces ejercía sus derechos. Eso no significa que no hiciera grandes patochadas, como, pues esto es derecho de pernada, que no estoy hablando del derecho de pernada, pero lo ejercitaba en política, no en la parte carnal de las cosas. Efectivamente. Hay un detalle, por ejemplo, cuando muere su yerno y vuelve de Nápoles, toma el poder en 1507 y no convoca Cortes de Castilla hasta 1510. Hace lo que le sale del demonio. Y además toma el poder y ejerce ese poder. Y todo aquel que le había tosido, hay una anécdota. Pasa la cuenta, ¿qué se dice? Sí, no, va por él. Hay uno que los nobles de Andalucía le habían echado un pulso, estando él fuera todavía, estaba en Nápoles, tomando posesión de Nápoles, y se envían los cobradores de impuestos. Y llegan a Montilla, el hermano del gran capitán era el primer noble allá. Había tres, él y el duque de Cádiz y el duque de Arcos. Los tres eran los cabecillas principales, pero en este caso estamos hablando de Montilla y tenía pues un montón de nobles. Y lo que hacen es, en vez de pagar los impuestos, meten prisionero al mensajero real, que va a cobrar los impuestos. Y cuando se entera Fernando, manda una tropa de 3.000 funcionarios con todas las armas y le dice apresarlos y colgarlos a todos, menos al jefe, que ya le vamos a pillar. Y tira hasta el castillo, le echa sal, el castillo de los Montilla. Interviene el Papa, interviene el gran capitán, porque quería matarle también al otro, pero hacerle en la corte. Al final le perdonó la vida, le puso una multa de unas características impagables. Lo pagó, se quedó en la ruina. Y además, mientras viviera el rey, él no podía llegar allá. Lo hizo. ¿Qué significó eso? A partir de ahí, las banderías terminaron. Y mientras él vivió, entre el cardenal Cisneros, que ya es cardenal, en 1507 le trae el capelo cardenalicio, él cuando vuelve, porque le está guardando, le manda a cuando hace de virrey la segunda vez, esperando, o gobernador del reino, cuando ha muerto Felipe el Hermoso, está para ir cronológicamente, Juan, estábamos hablando que todavía sigue la reina viva, para no irnos tan adelante, que hemos ya avanzado mucho. La reina Isabel, siendo arzobispo de Toledo y máximo hombre de confianza de la reina, esos rifirrafes que, como estábamos comentando con determinadas anécdotas con el rey Fernando, muere la reina. Sí, muere en 1504. Muere la reina y claro, ahí yo creo que es un punto de inflexión también en la labor del propio cardenal Cisneros, porque claro, su patrocinadora principal, sí, que es la reina. ¿Cómo se queda la relación? Porque claro, al morir la reina, hasta que Felipe y Juana son los reyes legítimos, lógicamente por herencia, de la corona castellana, Fernando no puede intervenir, porque eso es el testamento. Un interregno, hay un interim importante. Y ¿cuál es la labor que lleva a cabo? Que yo creo que esa es la parte fundamental, yo creo, una de las partes fundamentales del legado del cardenal Cisneros. En ese interín, ¿cómo él crea los sistemas de sucesión, de asesoramiento, para que el reino no se fracture? Porque voy a poner... En ese momento no había problema de fractura de reino todavía. Me refiero luego con la relación que tuvo Fernando con su yerno, que no fue excesivamente efectivamente, buena por la imposibilidad, sobre todo de Yo debo decir Juan. antes que para mí Felipe de Habsburgo, alias el Hermoso, era un canalla. Pero bueno, ese es un punto de vista personal. No, eso está reconocido mundialmente. Y además, a mí me parece muy bien que alguien se encargó de que no gobernase.
Posiblemente. Ahí lo dejo ahí, porque yo no me creo La teoría de la lo del conspiración. vaso de agua. No. Entonces, dicho eso, ahí se divide el reino. Cuando muere Isabel, se manda enseguida los correos para que estos estaban en Flandes, que vengan, y que son los herederos. Pero Isabel deja en su testamento muy clarito: mi heredera es mi hija Juana. Pero, o sea, punto. Pero si ella no pudiera o no quisiera ejercer esos derechos, será mi esposo, Fernando, el gobernador de los reinos, hasta que llegue a la mayoría de edad mi nieto Carlos. Correcto. Eso es meridiano. ¿Qué ocurre? Que eso, Felipe estaba en contra de todo eso, y dice, yo la tenía aislada en Flandes, pues voy a gobernar yo. Y entonces se presenta en Coruña y viene con un ejército de 3.000 personas a la que se le unen todos los descontentos que había con Fernando. Fernando, la nobleza castellana no quería a Fernando. Sí. No sé por qué. A mí me parece que era un tío buenísimo, duro, difícil, pero era un tío buenísimo en cuanto al concepto de político global. Y me parece maravilloso. Ahora bien, nunca cumplía su palabra. Como buen político. También. Bueno, entonces tenía a la mitad de la nobleza en contra. Cuando estaba Isabel, estaban todos sometidos. Muere Isabel y ese sometimiento desaparece. ¿Y cuál es la figura? Las banderías del otro. ¿Y cuál es la figura ahí de la contribución del cardenal Cisneros? Porque claro, podría crearse un problema en ese momento no era cardenal todavía, era arzobispo de Toledo. Él es el que sujeta las riendas de ese reino que se desboca. Van los caballos locos y él está con el rey por encima de todo. Sujeta el y sabe que el único que puede seguir con esto es el rey. Juana es una mujer desquiciada. Que le desquicia el no propio vamos Felipe. a decir. El otro es un canalla y además por encima de todo Isabel a viva voz decía, no quiero que esto ocurra con porque volvemos a las guerras de Enrique IV, de su hermano, y eso había que intentar pararlo, y eso son muy conscientes esos dos personajes, Fernando el Católico y el cardenal Cisneros. La unión que hacen esos dos señores, que no se llevan bien, pero que hay que sacrificar por el beneficio del reino, y lo hacen. De tal manera que al final no consiguen ni Fernando ni Cisneros lo que quieren, porque al final el pacto de Villafáfila se reúnen en Remesal, y ahí se reúnen los tres nada más. Está Felipe, Fernando, que por cierto no le ha dejado ver a su hija todavía, Felipe, Fernando y el cardenal Cisneros. Están ahí reunidos unas cuantas horas y llegan a un pacto que después se pone por escrito y se llama el Pacto de Villafáfila, en el cual Fernando se queda con los derechos de las órdenes militares, que es un capital importante, y deja Castilla. Y Felipe se queda con la corona. Además le pasa una pensión X, no me acuerdo exactamente, o no sé si es la cuantía, pero importante, ¿no? Entonces salen de ahí. Villafáfila es un pueblo de Zamora, y entonces lo que hace Fernando se marchan a Barcelona, cogen los barcos y se va a tomar posesión de la corona de Nápoles, y el otro empieza a hacer de las suyas. ¿Qué ha pasado mientras tanto? Que muere y la facción de Gante, la nobleza que estaba con él, pues no quiere que Cisneros haga de gobernador. La reina lo que hace es una cosa muy curiosa, se queda viuda y ese mismo día revoca todas las órdenes que había dado su marido. Todas. Y le dicen, bueno, pues firma el nombramiento de virrey del Cisneros. Y dice, no, yo ya no firmo nada. Se queda todo hasta que llegue mi padre. Como estaba, hasta que llegue mi padre.
Entonces le nombran a él el regente en ese momento y va la comitiva fúnebre de un pueblo a otro, y hasta que llega a Fernando el Católico, que les alcanza en Tórtoles. Eso ocurre en el 7, en 1507, pero no me acuerdo mismo el mes que era. Y ahí ve Fernando por primera vez a su hija, porque el otro no le había dejado verla. Y ahí se entrega. Y es cuando, a partir de ahí, toma el poder. Esa regencia de Fernando, porque vamos a ir concluyendo el programa de hoy, que es verdad que la figura del cardenal Cisneros va a dar para mucho, a lo mejor tenemos que ampliarla un poco el programa próximo, seguramente. Sí, porque queda mucho, que es cuando empieza a ser virrey o regente del reino, cuando muere Fernando. Estos años convulsos, porque claro, como bien comentaba Juan, pudo provocar un cisma en Castilla. Sí, muy importante. Muy importante porque, bueno... Cisma político, no religioso. No, un cisma político, lógicamente, porque, bueno, pues la muerte de Isabel provoca pues enfrentamientos entre Fernando y Felipe, los problemas con Juana, que yo creo que vienen sobrevenidos de la actitud de su propio marido. Esta actitud nueva de Juana, que en los últimos años y en el último momento... por eso, cuando se le llama la loca... es un término peyorativo, muy pero peyorativo, pero de sí. loca no, porque de loca nada, porque efectivamente sabía muy bien lo que hacía. Sí, porque así lo demostró con esa revocación de todos los poderes. Hay otro momento después, que ya llevaba un montón de años ingresada, recluida, y vienen los comuneros a que firme una serie de decretos reales, y dice, no. Yo, mi alma está con vosotros, pero yo no firmo nada. Sí, la reina titular estuvo, sí, pero yo no firmo nada. Sí. Efectivamente. Sobre todo con la que salva a su hijo. No sé si al reino, pero sí su hijo. Sí. Efectivamente, yo creo que nos vamos a ir quedando por aquí para poder retomar en el próximo capítulo, que haremos un especial sobre la figura del cardenal Cisneros, en esta primera etapa, que todavía no es cardenal. No. Pero sí que tiene ya es una figura notable a nivel político, social y de una trascendencia brutal, por precisamente, como bien decías tú, Juan, por apaciguar un poco y controlar un poco cualquier tipo de situación y de problemática dura en Castilla durante estos momentos de tensión con la muerte de Isabel, la sucesión de Felipe, la incapacidad de Juana, y que queda la etapa, como si dijéramos, más... Ya era una etapa importante la labor que había hecho. Sí, pero esta segunda etapa, yo creo que ahí el cardenal Cisneros es cuando da el 100% de sí, porque ya sí que interviene en un montón de asuntos que tienen una trascendencia capital para el devenir de España. Total. De España y de Hispanoamérica con la España americana. Sí. Pues señores, yo creo que nos vamos a despedir, Juan. La verdad que es un placer hablar contigo, porque además lo bueno de este programa, que como siempre decimos es divulgativo, lo que queremos es acercarles lo que es la historia de España, estos especiales que vamos a hacer de programas, y sobre todo que lo vean de una manera entretenida, porque además la historia es muy bonita, pero si se hace densa y si no se cuentan estas anécdotas que nos salpicas tú, tu comentario, que yo creo que a la gente le gusta, porque es lo que realmente muchas veces pequeños detalles marcan mucho la diferencia, y estas pequeñas anécdotas parecen... que pasan desapercibidas, pero son Los complementos son muy bonitos en el vestir, enriquecen el vestido. Estos detalles creo que también enriquecen el relato. Pues señores, nos despedimos, Juan, ha sido un placer. La semana que viene terminaremos y remataremos con la figura del cardenal Cisneros, todavía no siendo cardenal, simplemente obispo de Toledo. Y remataremos con la figura de este gran personaje de España. Y nada, agradecerles su atención. Esperamos que se hayan entretenido y se hayan pasado bien y tengan este rato de divulgación y de aprendizaje. Y como siempre decimos, bueno, pues lucharemos contra la leyenda negra a base de dar la información, como la damos en esta casa, con veracidad y sobre todo entretenida. Juan. Hasta la semana que viene. La semana que viene más. Un abrazo. Un placer.